Buenos días. Buenos días, profe. Perfecto. Ok. Este, ver, cosas que tenga que hablar. Bueno, sí. Desde el martes creo que fue o por ahí, se habilitó lo que era el, el examen ya como para que entraran, ¿verdad? Y vieran ahí los comentarios y todos sus, a lo que serían sus problemas, ¿verdad? O sus soluciones, básicamente de los problemas del examen. Ahí entonces ya cada uno puede ver la nota, ¿verdad? Y puede hacer ahí los reclamos pertinentes. Recuerden no dejar los reclamos para el final, o sea, no los dejen, qué sé yo, para cuando, eh, para salvarse de ampliación o por el estilo, no, háganlos ahora, ¿verdad? Cercanos al examen, porque para ese momento, pues el profesor encargado del problema puede llegar y decirles que ya pasó el tiempo de reclamo. Entonces, no se confíen. Entonces, hay algunos que obviamente no, ¿verdad? Uy, está pegando un poquillo el video. Hay que, ya. Sí, que está diciendo que hay algunos que a veces sí son más, ¿verdad? Llevaderos pues permiten lo que es el, el que perdón, que les den o que les aceptan los reclamos, por decirlo así, pero hay otros puede que no, entonces no se confíen, como les digo. Sí, estoy viendo que está un poquillo bajo el internet, y de hecho ya me tiró la notificación ahí de que tengo la banda un poco baja, pero bueno, supongo que ahí se irá mejorando, ¿verdad? Siempre eh, lo menciono, ¿verdad? A estas horas, cuando se está conectando todo el mundo. Ahí generalmente esto se satura. Pero bueno, entonces eso por ese lado. Con respecto al examen un poco, bueno, pues el promedio es ligeramente, no preocupantemente, digamos, pero sí ligeramente bajo al promedio esperado, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sí están, o sea, el grupo está en promedio más promedio general. Entonces, bueno, eso pues obviamente uno lo motiva, ¿verdad? No voy a decir que son mis propios méritos, porque al final son los suyos, pero por lo menos pues da una idea de que ustedes sí han podido o sí han logrado, pues, ir agarrando, ¿verdad? Lo que sería el toque, por decirlo de alguna forma. Ahí estuve viendo la distribución y sí, pues varios ahí con un puntaje bastante bueno. Entonces, no lo manejo por nombres, porque la verdad es que no. Este, pero sí por lo menos sé, digamos, que las distribuciones ahí vi a varios, o una cantidad, digamos, porque lo que vi al final fue solo una gráfica, vi que habían varias, una distribución bastante bonita en la parte de las notas altas. Y después sí lo que noté es pues un hueco en lo que es la parte de las notas bajas, lo que significa pues que muchos de los que están distribuidos por ahí son, ¿cómo decirlo? Que hay una parte o que hay varios que están en la última parte, o sea, personas que no sé, si no estudiaron o no lo hicieron, ¿verdad? A conciencia, y entonces pues obviamente quedan ahí rezagados con, qué sé yo, 5 a 10 puntos, una cosa así, que uno sabe que claramente es ya un problema ahí ya de más del estudiante, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso es lo que está por ahí. Eh, y nada más voy a hacer un pequeño comentario, ahí me disculpo tal vez por mencionar algo que no es del grupo, pero pues sí me parece importante que lo tengan ustedes, ¿verdad? O me gustaría compartírselo. Yo también estoy dando ahora en verano lo que es el curso de Físicos uno, Física para Físicos uno, para la carrera, y ellos están haciendo exámenes presenciales. Y bueno, pues el examen presencial es un examen que estaba muy manejable, digámoslo así, para el nivel de ese curso, y hubo notas muy bajas, muy bajas. Estuve revisándolo ahí en estos días y sí están muy bajillas. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues por el hecho de que sepan y que se preparen para la parte presencial, que es a lo que van a tener que volver, ¿verdad? Ahora cuando ya abran la U. Entonces no se confíen, eso es básicamente a lo que quiero llegar. Cuando ya les toque, ¿verdad? Ir, sepan que pues los exámenes vuelven a ser como lo eran antes, ¿verdad? Y sigue todo como era antes, donde pues la dificultad está todavía y no está la capacidad, ¿verdad? Como de tener ahí
qué sé yo, la libertad, ¿verdad? Que tiene a veces la parte virtual. Entonces, no se confíen, no tengan, ¿cómo decirlo? Vayan preparándose, ¿sí? Porque pues les va a tocar la parte ahí presencial. Entonces, pues para que no les pase lo que les pasó a ellos. Pero bueno, entonces eso es ahí lo que sí quería compartirles, ¿verdad? Que no se confíen. Ok, entonces lo que nos toca hoy es ya terminar lo que es la materia de básicamente de este curso. Ya también, bueno, obviamente del segundo examen, ¿verdad? Que sería el último. Eh, ya con eso, entonces, como estoy diciendo, ¿verdad? Terminaríamos ahí el contenido de este curso. Lamentablemente, ¿verdad? Por situaciones de verano, que básicamente se pierde, ¿verdad? Lo que sería toda una semana, o sea, 4 horas, por estar todo tan compactado, ¿verdad? Y por tener que salir de lo que es tanto el último examen como el examen de ampliación, ¿verdad? Que no pueden extenderse por mucho tiempo, o sea, verano va al doble del ritmo, por decirlo así. Entonces no se puede ver lo que es la parte de gravitación universal y también la parte esta de elasticidad. Pues, en específico, la parte de gravitación universal es una lástima que no se pueda ver, no porque, bueno, el tema sí es muy bonito, pero también porque los prepara a ustedes en la parte de entender un poco más lo que son campos y entender las fuerzas que son cuadrático inversas. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, cuando ustedes están en física 2 a mitad de Física 2 se hace un corte, ¿verdad? Importante, de hecho, sepan, ¿no? ¿Verdad? Los que van para Física 2. Física 2 es una combinación o una sopa, ¿verdad? De todos de un montón de temas juntados en un solo curso. Entonces, primero ven una parte de oscilaciones, luego ven termodinámica y luego ven a lo que voy, que es la parte de electricidad. Y ahí hay fuerza eléctrica, que es una fuerza cuadrática inversa. Entonces, cuando ustedes tienen la parte de gravitación universal, les ayuda a entender mucho más fácil, ¿verdad? Lo que es la parte de electricidad. Y entonces lo que puedo hacer aquí nada más es decirles o fomentarlos a que ustedes ya, pues terminado lo que es este verano, pues lean la parte de gravitación universal y de ahí, pues, o qué sé yo, vean lo que son las prácticas, algunos tienen ahí, ¿verdad? Qué sé yo, exámenes viejos, por lo menos que vean más o menos cómo son los problemas, cómo son las preguntas, para que sepan y pues les ayude ahí en Física 2. Entonces, obviamente es algo que, pues, lo que busca es beneficiarlos a ustedes, ¿verdad? Entonces, y queda a su criterio si acepta mi recomendación o no. Pero bueno. Entonces, como está diciendo, nos saltamos gravitación universal y lo que estamos viendo es estática de fluidos. ¿Por qué vemos estática de fluidos? Bueno, pues yo les dije, ¿verdad? Es recomendable, por decirlo así, ver gravitación universal porque les ayuda a entender un poco las fuerzas cuadráticas inversas. Pero, pues gravitación universal queda ahí muere, por decirlo así. En cambio, fluidos está partido en estos momentos en la parte del programa, ¿verdad? De los cursos, como que se ve la mitad de esta parte de estática en física 1 y dinámica se ve en física 2. Si nosotros no viéramos estática, entonces ustedes quedan con un hueco conceptual, ¿verdad? Enorme para lo que sería la segunda parte, que es dinámica de fluidos. Entonces este tema sí es casi que imperdonable, ¿verdad? No verlo. Entonces por eso es que está aquí, ¿ok? Por eso es que se ve. Pero bueno, entonces, vamos a ir entonces viendo lo que es esta parte de estática de fluidos. Técnicamente ustedes, ¿verdad? En todo lo que llevamos, bueno, nosotros debería decir, porque los he estado acompañando todo lo que es este verano, hemos visto todo lo que es mecánica de objetos rígidos, ¿ok? O de objetos que nosotros podemos decir que se comportaban como un punto. Entonces, o se comportaban como un punto y nada más se les sacaba, ¿verdad? El diagrama de fuerzas o cuando era la parte de energías, o tiene que quedarse como esto rígido y tenemos que analizar lo que es su rotación, que fue todo lo que estuvimos viendo estas últimas clases. No hemos visto lo que es la parte de líquidos. Entonces, justo hoy vamos a ver lo que es, bueno, fluido, debería decir, perdón. Justamente hoy vamos a ver lo que serían los otros estados de la materia clásicos, ¿verdad? No entrando, ¿verdad? En cosas como plasmas o condensados, sino que nos quedamos con la parte más clásica. Y entonces hoy vemos lo que sería o analizamos, o comenzamos a analizar, debería ser, lo que sería la parte de líquidos y gases. Que los líquidos y los gases, por las propiedades que tienen, por el hecho de que pueden fluir, ¿verdad?
a través de algún tipo de conducto o etcétera, entonces se les llama fluidos. ¿Okay? Entonces, con fluidos nos referimos a los dos, a líquidos y a gases. ¿Sí? Solo que va a haber unas ciertas limitantes que nosotros vamos a tener en nuestro modelo. No vamos a tener los fluidos, digámoslo así, de una forma perfecta o detallada, sino que vamos a modelarlos, ¿verdad? Simplificarlos, como siempre hemos mencionado, para poder hacerles ahí el análisis y que el análisis sea simple, que sea más conciso, más corto, que no sea tan engorroso, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, al analizar los fluidos, tenemos que pensar bien cuáles son las fuerzas que pueden aplicar. Bueno, pues técnicamente un fluido, pues no puede aplicar las mismas, no se le pueden aplicar, perdón, las mismas fuerzas que se le aplican a cualquier otro tipo de materia. Si nosotros hubiéramos visto la parte de elasticidad, hubiéramos visto distintas formas en las que nosotros podemos actuar sobre un objeto y podemos llegar a deformarlo. Y una de ellas, bueno, es la que se aplica para fluidos, que sería la parte ahí de la presión. Entonces, básicamente, bueno, la presión no es una fuerza, es otra cantidad física, pero bueno, se relaciona con la fuerza que puede ejercer un fluido sobre un objeto. Pero bueno, el fluido en general lo que va a hacer es envolver a este objeto, vamos a suponer que pues tiene una interacción con todo lo que sería la superficie, ¿verdad? Que recubre el objeto. Y entonces ahí en esa parte, en toda esa interacción es que se da la fuerza que ejerce este líquido. Entonces, si ustedes se van a la diapositiva 3, bueno, pues ahí está, ¿verdad? En la última presentación en lo que es el entorno, la que tiene que ver con esto de estática de fluidos. Si se van ahí a la diapositiva 3, lo que se observa es un objeto que está sumergido en un fluido, que en ese caso supongamos que es agua, ¿verdad? Por el color que tiene, y pues podemos suponer que es agua. Entonces está sumergido en este fluido y el fluido recubre todo lo que serían las áreas de este objeto. Y nos damos cuenta de que la fuerza que genera el fluido, la fuerza que genera todo el fluido, ¿verdad? Que estamos analizando sobre este objeto, es en todas las caras. Y vean que tiene ahí varias direcciones. Técnicamente, por ser un cubo, ¿verdad? Serían 6 direcciones. Pero si ustedes se imaginan, por ejemplo, yo teniendo una esfera adentro de ese fluido, piensen que las direcciones de la fuerza se vuelven infinitas, básicamente se vuelven infinitas. Entonces entramos en un problema, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, bueno, pues yo podía llegar y decir en qué dirección aplicaba la fuerza viendo el objeto, nada más llegaba y que si yo hiciera una tensión, entonces yo decía, bueno, en esa dirección es que se da la tensión. Se ve en la superficie, entonces yo decía, bueno, pues es perpendicular a la superficie, nada más. O la fricción, ¿verdad? Era paralela. O bueno, yo hablaba de una fuerza aplicada, pero en una dirección. El problema ahora con los fluidos es que las direcciones con las que actúan sobre el objeto tienen que ver con pues, los planos, ¿verdad? O todo la cara del objeto. Y perfectamente pueden envolver a este objeto. Entonces pueden ser muchas direcciones al mismo tiempo. Entonces lo que entramos ahí en ese problema y con lo que lo resolvemos es analizando no las fuerzas que aplica el objeto, perdón, el fluido sobre el objeto, y que bueno, técnicamente por par acción-reacción sí hay una fuerza, ¿verdad? Que aplica el objeto sobre el fluido, pero esa pues no la analizamos tanto. En lugar de analizar lo que serían las fuerzas, lo que vemos es la presión. ¿Okay? Y con eso entonces paso ahí a la diapositiva 4. Entonces, la presión es una cantidad física que primero es un escalar, o sea, no necesita de saber la dirección o no se refiere a una cierta dirección en la que se aplique, simplemente es un escalar, una magnitud, digamos, de la fuerza que se está aplicando. Entonces, con eso nos resolvemos el problema de que no sabíamos exactamente en qué dirección colocarlo o que tuviera dirección. No, lo trabajamos simplemente como un escalar, sabiendo eso sí que, bueno, pues la fuerza que está ejerciendo el fluido, ¿verdad? Lo que tiende es a justamente presionar a este objeto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una idea por lo menos de en qué dirección, ¿verdad? O bueno, no debería ser dirección, sino cómo va a interactuar el objeto con el fluido y el fluido con el objeto, obviamente, ¿verdad? Entonces, otra vez, la presión es un escalar, no tiene dirección, ¿ok? Y se define como la magnitud de la fuerza ejercida por el fluido entre el área donde se está ejerciendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ya medir la presión sobre algo,
aparece la figurilla que está ahí en esa diapositiva, la 4 que estamos viendo. Entonces lo que se tiene es una caja, ¿verdad? En la que se pone un resorte. Entonces la idea es que, bueno, pues la caja y el resorte lo que permite es que adentro no se llene de fluido. Entonces, lo que se permite que ejerce, o a lo que se ve que se le ejerce fuerza es sobre el resorte. Entonces, en el resorte lo que vamos a tener es que al sumergir esto, va a existir una fuerza que se ejerce sobre el resorte, sobre toda esa platina, ¿verdad? Que está ahí conectada al resorte. Y entonces, al ejercer esa fuerza nosotros, podemos analizar lo que es la fuerza aplicada, porque podemos medirla gracias a lo que es el resorte. Ojo, esto nada más para medición, no es que siempre se tenga que hacer de esta forma. Entonces, se puede medir mediante qué tanto se comprime ese resorte y después también podemos saber cuál es la presión porque tenemos un área donde está afectando esto, ¿verdad? El resorte lo que siente es la fuerza que sienta la platina esa que está ahí gris. Entonces, esa fuerza y el área de la platina gris es lo que nos dicen exactamente cómo es la presión. Entonces, si yo ya tengo medido desde antes el área de la platina gris y yo veo qué tanto se comprime el resorte, entonces yo puedo llegar y saber cuánta es la presión que hay en el sistema. Vean ahí nada más, como les decía, que dentro de la caja, digámoslo así, que está, o el dispositivo hay vacío, ¿lo ven? La idea de que no se llene, ¿verdad?, de agua por dentro, porque si no, entonces habría agua también afectando o haciendo presión de forma interna. Entonces habría ahí una parte que se cancela. O sea, no nos funciona, ¿verdad?, si hay agua dentro. Entonces eso por ahí. ¿Okay? Si ya yo lo que quiero obtener es la fuerza, y técnicamente sería la magnitud, ¿verdad? La magnitud de una fuerza debido a una presión, vean que se puede utilizar ahí lo que sería un diferencial de presión por el área. Entonces, si por alguna razón la presión de mi sistema va cambiando con respecto al área que estoy aplicándolo, entonces vean que ahí cuando yo llegue y pase de eso, ese diferencial a integrales, pues la integral, digamos, que queda al lado derecho, no podría salir P, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo así. Vean que yo lo que tengo es dF es igual a presión por el de área, ¿no? Donde, ojo, cuidado aquí, ¿verdad? Porque este de área técnicamente sería una integral doble, entonces ahí habría que tener cuidado. ¿Sí? Pero bueno, si fuera el caso de que se tiene que hacer algún tipo de análisis, tendríamos que ver en este caso cómo pasarlo, ¿verdad? A una integral sencilla. O bueno, si ustedes ya llegaron a conocer, ¿verdad? O ya conocen las integrales dobles, entonces podrían aplicarlo, ¿verdad? En este curso, como les he dicho varias veces, como no sabemos o todavía no es requisito para ustedes cálculo test, pues entonces no se ven lo que son integrales dobles. Ya sea que no se toma el tema o se busca alguna forma en la que quede como una integral sencilla. Pero bueno, entonces a lo que iba es que si yo llego e integro a ambos lados, entonces de este lado lo único que me va a quedar es la fuerza, ¿verdad? La fuerza ahí que voy a, perdón, sin la flecha, que no estoy metiendo nada de flechas en esta parte. Lo que me queda es la magnitud de la fuerza que está aplicando el objeto, ¿verdad? Y de este otro lado dependerá de cómo se comporte la presión, si es constante, para que pueda salir, ¿verdad?, en la integral. Entonces, bueno, pues de esta forma, en esta parte, perdón, pues quedará ahí y sabremos si sale o no, dependiendo sea constante o no. Con respecto a esta parte del de área. Entonces puede que la presión cambie, por ejemplo, dependiendo de dónde esté yo en mi sistema. Y de hecho, bueno, pues ahora vamos a ver parte de estas secciones de este tema, es que la presión cambia con respecto a la altura del objeto si estamos hablando de un sistema donde se ejerce, ¿verdad? O donde hay una aceleración gravitacional, o sea, como por ejemplo en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, en un sistema donde el objeto tiene un peso, ¿okay? Entonces vamos a ver que la presión, la presión cambia con respecto a la altura o con respecto a la profundidad técnicamente, ¿ok? Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá? Todo bien. Bueno, pues como vimos, la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, si nosotros queremos sacar la presión de algo, nada más tenemos que ver cuál es la fuerza aplicada, ¿verdad? Entre el área que se está analizando, donde está aplicándose esa fuerza. Muy bien. Pero entonces esto nos dice cómo serían básicamente las unidades de la presión. Vean que arriba lo que tenemos es Newton y abajo lo que tenemos es un área, que área es metro al cuadrado.
Entonces, si ustedes se van ahí a la diapositiva 5, ven, ahí donde dice que las unidades son newton sobre metro al cuadrado. Y esa combinación, newton sobre metro al cuadrado, es lo que se llama Pascal, ¿ok? Pascal. Bueno, pues se le da el nombre de Pascal por todos los aportes que tuvo con esta parte ahí de fluidos. Entonces, pues se le puso ahí en honor a él. El Pascal es una de las primeras, creo que es la primera, a ver, sí, creo que es la primera unidad que vemos que no es simplemente una P, ¿verdad? Sino que se tiene que agregar la A la parte de ella. Entonces el Pascal se escribe como PA. Okay. Las otras que tengan varias letras, por decirlo así, creo que son las únicas que hemos visto, ¿verdad? Son de otro sistema, fuera del sistema internacional, como por ejemplo, qué sé yo, los pies, que es FT, o las yardas, que es YD, o las pulgadas, que es INCH, ¿verdad? Inch. Entonces, o perdón, más bien IN es ya reducido, ¿verdad? IN. Entonces, todos han sido otros sistemas. Bueno, el sistema internacional también tiene unidades, ¿verdad? Que se componen de varias letras. Una de ellas es el Pascal. Bueno, la caloría también es otra que tenemos por ahí. La candela es una que está en el sistema internacional y pues tiene ahí dos letras, CD, si no me equivoco. Pero bueno, el punto es que, o lo que voy es que estas serían las unidades ahí de la presión en el sistema internacional. Pero hay otras unidades, ¿verdad?, que son bastante útiles. Por ejemplo, una que se utiliza mucho, muchísimo, es la de la atmósfera, que básicamente es justamente la presión que ejerce toda la atmósfera sobre un objeto, un cuerpo, ¿verdad?, que está a nivel del mar. Entonces, piensen que así como no lo puede recubrir un objeto que está sumergido en un líquido, lo mismo pasa con un gas. Lo que sería el gas le ejerce una presión sobre el objeto y a nosotros el aire nos ejerce una presión constantemente. Entonces, cuando estamos a nivel del mar, hay una cierta presión que se genera y esa presión es la que llamamos o la que se denomina como una atmósfera, que en pascales es 101.325 aproximadamente, ¿verdad? Pero bueno, pues eso es como el valor ahí, por lo menos sin decimales. Entonces son 101.325 pascales, que bueno, pues ahí ustedes ven en la diapositiva 5, que se puede ver como 1,01 por 10 a la 5 pascales también. Entonces es bueno saber siempre, ¿verdad? O recordar ese dato. La atmósfera, como les digo, es un valor muy común o muy utilizado por el hecho de que pues permite, ¿verdad? O nos deja analizar lo que es la interacción de objetos que estén a nivel del mar, como les decía antes. Si están un poco más arriba, pues baja un poco la presión. Por ejemplo, nosotros, me imagino que ninguno de ustedes en estos momentos está en la playa. Entonces, nosotros estamos un poco más arriba, ¿verdad?, que el nivel del mar. Y entonces cada uno tendrá ahí una presión ligeramente distinta. No es demasiado grande la diferencia, pero sí es notoria. De hecho, para el cuerpo humano, ¿verdad?, que es un poco ahí más de pensar en biología, pues los cambios en presión sí son notorios. Por ejemplo, si ustedes llegan y van, qué sé yo, de paseo para la playa o van buscando hacia la montaña, en algún momento van a sentir como en las orejas, ¿verdad? Como que se genera un cierto taponeo y entonces ustedes bostezan o simplemente abren la boca, ¿verdad? Y entonces como que se destapan, ¿verdad? Otra vez los oídos. Bueno, eso es justamente el sistema adaptándose a lo que es el cambio en la presión que ustedes tienen. Que ustedes mantienen por ejemplo, por decirlo así, todo lo que es el, los conductos internos, ¿verdad? Que van de la boca al oído y a la nariz, toda esa parte ahí se mantiene como cerrada, entonces pues mantiene una presión distinta a la que ustedes están logrando, ¿verdad? Que sería ya subir o bajar, pues busquen, donde prefieran pasear, ¿verdad? Pero entonces al generarse una presión distinta, entonces que se genera este taponeo. Entonces se siente mucho más, ¿verdad? Si alguna vez han viajado en avión, pues obviamente conforme van subiendo o descendiendo, entonces van a sentirlo en varios puntos. Y eso ni siquiera es por el hecho de que la presión cambie, ¿verdad? De un punto a otro, o que ustedes estén sintiendo lo que es el cambio de presión entre la tierra y el punto donde estén en el aire. Porque si ustedes realmente sintieran la presión que está ahí arriba en el aire, más bien entonces básicamente ¿cómo es esto? Y casi que se desmayarían, ¿verdad? Del cambio súbito en lo que son las presiones. Es el hecho de que la cabina del avión, aunque esté presurizada,
sí tiene ciertos y ligeros cambios en su presión, ¿verdad? Obviamente por el hecho del ascenso y el descenso. Entonces ahí es donde uno siente los cambios. Otra vez, ¿verdad? Eso no significa que ustedes sientan la presión de allá arriba cuando están volando, sino que son ligeros cambios en la cabina que ustedes igual sienten, ¿verdad? Y pasan, digamos, mucho, ¿verdad? O si se da mucho. Entonces, pues entonces ahí sí es un muy buen punto, de verdad, un muy buen experimento, pues para ver lo que son cambios en la presión. Ok, entonces, sí, por ese lado. Recordar entonces, ¿verdad? Como dije antes, lo de las notas, el valor de ahí del- de la atmósfera que no está en SI, pero es muy utilizado. Pero bueno, entonces, ¿alguna duda que haya hasta el momento antes de hacer el ejercicio? Todo bien. Ok, entonces básicamente este ejercicio es por puro trámite, ¿verdad? Es como para tener un ejercicio ahí en lo que sería esta sección, pero vean que no se ha hablado, ¿verdad? De lo que sería algún tipo de, ¿cómo decirlo? De ecuación muy complicada. Simplemente lo único que hemos visto es presión, que es igual a fuerza entre área, entonces no hay mucho que hacerle. Si ya quisiéramos darle un poco más de dificultad, entonces tendríamos que verlo con integrales, pero serían integrales dobles. Y como les dije antes, pues nosotros no vamos a trabajar integrales dobles en este curso. Entonces, pues el ejercicio, como les digo, ¿verdad? Tiene que quedarse ahí como algo un poco trivial. Vean que es incluso el primer ejercicio, ¿verdad? Que está ahí en el libro. No es como que tenga una mayor dificultad. Ustedes habrán notado, ¿verdad? Conforme van haciendo práctica en el libro, que los primeros ejercicios básicamente es sustituir números en la ecuación, o sea, como que fueran los de cole, ¿verdad? La física que dan generalmente en colegio, que, bueno, pues a veces es un poco triste, ¿verdad? Porque engaña a la gente y piensa, ¿verdad? Que física es nada más sustituir números. Y conforme va pasando ya, aumentando lo que es la dificultad de los ejercicios del libro, pues se dan cuenta ya realmente de cómo es lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, a lo que voy es que nunca se queden solo con los ejercicios iniciales, excepto en este tema, que, bueno, en este tema no, en esta sección del tema, ¿sí? En el que básicamente, como les digo, no hay mucho misterio, simplemente es una ecuación de P igual a F entre área, entonces no hay mucho que se le pueda hacer. Ya los ejercicios bonitos los veremos después en las otras secciones. Entonces voy a intentar ir rápido con esto. Y lo que dice es, un hombre grande se sienta en una silla de 4 patas con sus pies levantados del piso. O sea, la única interacción que hay entre el suelo y la silla es justamente las 4 patas de la silla. La masa combinada del hombre y la silla es de 95 kilogramos. Si las patas de la silla son circulares y tienen un radio de 0,5 centímetros en el fondo, ¿qué presión ejerce cada pata sobre el piso? Ojo, cada pata, ¿verdad? Eso sí, ahí lo que están mencionando es eso. Bueno, pues para nosotros en estos ejercicios, lo que vamos a suponer, ¿verdad? Es que hay una distribución equitativa de lo que sería el sistema o la fuerza en todas las patas del, de la silla. ¿Okay? Técnicamente, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad? Hay formas en las que yo puedo distribuir la carga sobre un punto u otro. Por ejemplo, aquí estoy distribuyendo la carga, ustedes no lo pueden ver, pero yo estoy, al verme inclinarme, ¿verdad? Ustedes podrán imaginarse que estoy distribuyendo la carga sobre mis pies. Entonces, en algún momento, y pues ustedes lo pueden practicar, ¿verdad? También en sus casas. Entonces, ustedes pueden sentir ahí donde la distribución cambia, ¿verdad? La distribución o donde está cargándose la mayor parte de la masa y entonces la presión que se ejerce sobre un punto y otro sería distinta. Es mucho más fácil hacerlo, no lo recomiendo si qué sé yo, si la cama, ¿verdad? Es un poco frágil o algo por el estilo, pero ustedes suben a la cama, ¿verdad? Y ustedes llegan y empiezan a hacer ese movimiento, ustedes van a sentir que la cama se hunde a un lado y se hunde a otro. Entonces eso significa que se está aplicando una presión mayor en un punto o en otro, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas lo que nos dice es que la presión sobre un objeto que tiene varios puntos de contacto podría cambiar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un fluido, que es lo que nosotros vamos a estar analizando en estos sistemas, ahí lo que vamos a decir es que la presión solo va a cambiar dependiendo de la altura a la que estemos, ¿ok? Solo va a cambiar dependiendo de la altura a la que estemos. Entonces, si lo aplicamos a una misma altura, vamos a suponer que la presión siempre es la misma. Y en este ejercicio vamos a suponer que la presión es la misma en las 4 patas, porque no nos están hablando nada de cómo está colocado el hombre, ¿verdad? De tal forma que
podamos decir que una pata u otra siente más presión. Entonces lo vamos a distribuir equitativamente. Ok, entonces ahora lo que tenemos que analizar, como decía antes, sería, pues, cómo estaría dado esto. Entonces sabemos que la presión sobre una de las patas, la presión sobre una de las patas es igual a fuerza entre área, donde entonces el área será justamente el área circular que nos hablan ahí, o sea, esto aquí va a llevar abajo pi por r cuadrado, que es el área de un círculo. ¿Okay? Nos dicen que las patas son circulares, ¿no? Entonces el área de un círculo. Y ahora sí, ¿cuál será la fuerza que está sintiendo ahí? Como les dije, son 4 patas y se está distribuyendo equitativamente. Entonces, la fuerza que va a sentir cada una de las patas es 1/4 del peso que tenga el sistema. ¿Ok? Vean que es 1/4 porque se tiene que distribuir en las 4 patas. Y entonces ahí tendríamos lo que sería ese sistema. ¿Lo ven? O ese resultado. Entonces vean que es bastante sencillo. Será entonces nada más 1/4 de 95. ¿Ok? Y eso dividirlo entre pi por, y ahí sería, cuidado nada más, que está en centímetros, entonces hay que pasarlo a metros. Entonces esto será 0.5 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Pi por el cuadrado. Y entonces ahí lo que me da es para ver, 1,89 por 10 a las 6 pascales. 1,89 por 10 a las 6 pascales. Entonces, si lo notan, esto es un 6 por cualquier cosa. Si lo notan, esto de aquí, ¿verdad? Es por 10 a la 1, ¿verdad? O es en orden de magnitud 10 veces mayor que lo que sería la presión atmosférica. Y en general, las presiones que nosotros podemos generar, ¿verdad? Sobre los objetos son presiones bastante altas, ¿sí? O sea, esperen valores bastante altos para cuando estamos hablando de presiones que ejercen objetos normales. No vamos a analizar muchos porque pues, el enfoque de lo que es el tema, perdón, el capítulo, son los fluidos, pero es como para que vean, ¿verdad? Que al hablar de 101.325 pascales no estamos hablando de una presión enorme y qué sé yo, que haga que todo colapse, ¿verdad? Y que es súper fuerte. No, realmente una presión así, véanos a nosotros, ¿verdad? Y que podemos habitar aquí perfectamente o convivimos con ese tipo de presiones a diario. Entonces, pues la presión en la silla, ustedes se imaginarán, dice que es un hombre pesado, ¿verdad? Y pues al final entre la silla y él son 95 kilos. Entonces estamos hablando de que, pues, y vean que el área, ¿verdad? De las patas de la silla sí es muy pequeña. Si el radio es de 0,5 centímetros, piensen que entonces esta pata tiene de diámetro solo 1 centímetro. Sí, pues 1 centímetro es una distancia sumamente pequeña, ¿verdad? Es algo bastante pequeñito. Entonces, piensen que esta pata, ¿verdad? Obviamente va a ejercer una fuerza muy grande sobre el piso. Por ejemplo, si estuviera un piso con arena, pues probablemente se hundiría, ¿verdad? Un poco lo que sería la pata justamente por la presión que está generando. Y otra cosa interesante antes de pasar al siguiente, a la siguiente parte, es hablar justamente de eso, de las presiones y cómo lo sienten algunas cosas, en específico lo que es pues, un humano o general, pues, la mayoría de los seres vivos que tenemos células receptoras, ¿verdad? Que tenemos sistema nervioso. Entonces, básicamente nosotros lo que sentimos o lo que es la parte de recepción de dolor en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? En la parte ya del tacto, en la parte específica del dolor, se relaciona mucho con la presión. Si nosotros estamos sintiendo una alta presión en un punto específico del cuerpo, entonces sentimos dolor. Entonces, por ejemplo, si ustedes se presionan, ¿verdad? Sacan, por ejemplo, un brazo, ¿verdad? Con la mano, y ustedes empiezan a hacer una presión grande, entonces ustedes empiezan a sentir un dolor, ¿verdad? O, por ejemplo, si se jalan, ¿verdad? Por ejemplo, que a veces pellizcan los cachetes, pues ustedes sienten un dolor donde hay una presión grande que se siente. Y aún así, perdón, y aún es más si, por ejemplo, ustedes buscan algún objeto como un clavo, ¿verdad? O algo bastante puntiagudo, qué sé yo, un clavo, una chinche o algo por el estilo, y ustedes pues hacen, no se lo claven obviamente, pero ustedes lo acercan, ¿verdad? Y lo hacen a clavar. Eso obviamente genera aún más dolor, por ser una presión donde ustedes están haciendo una fuerza, ¿verdad? Están empujando, y el clavo, la chinche, la punta es sumamente fina. Entonces piensen que aquí está A
se vuelve muy pequeña, es un área muy pequeña, muy fina. Y un valor pequeño en el denominador hace que la presión sea muy grande. Entonces, al ustedes aplicar una presión tan alta, entonces obviamente sus receptoras de dolor, pues, pues lo detectan mucho, ¿verdad? O llegan y pegan un grito de alarma. Entonces, Profe, es interesante, ¿verdad? Saber ese tipo de cosas. Sí, ahí para llegar a ese 1,89 era un cuarto por 95 por 9,8 entre pi por 0,005 a la 2. 0,005. O sea, toca para ver si es 0,005. Ah, perdón, ya vi cuál es. Sí, tiene razón. Está malo. Y acabo de ver por qué. Agarré la calco y vi que estaba en 0,2 y no 0,5. Perdón, perdón. Entonces es aún mayor. 0, sí, lo tenía 0,2. Digité mal. O sea, me comí, ¿verdad? En lugar de poner el 5 puse un 2. Entonces, hacemos un segundito para ver. Y aquí entonces, aquí arriba sería, dijimos que era un cuarto, ¿verdad? Por 95. Es, es un poco menor más bien entonces el valor. Da bastante menor, de hecho. Para ver, esto es un cuarto, ajá, por 95 por pi por r al cuadrado. Ah, bueno, va más bajo. Es de 3,02 por 10 a la 5. Ah, bueno. Igual, ¿verdad? Sigue siendo un valor, ¿verdad? Similar o bueno, en este caso incluso todavía sigue siendo mayor al de la presión atmosférica, que es lo que podría esperar yo, ¿verdad? De este sistema. 3,02 por 10 a la 5. Sí, ahí me disculpo. Fue un error mío en la calco al digitar. Metí un 2 en lugar de un 5. Pero bueno, para ver. O es aquí que también estoy fallando. No, aquí me falta un. Ah, no, sí, todo dentro. Por 10 a la menos 2 eso al cuadrado. Ok, ahora sí. Ahí, disculpas. Pero bueno, sigue siendo válido lo que estaba mencionando, ¿verdad? El hecho de que es mayor a la presión atmosférica y todo eso, ¿verdad? De que podemos esperar valores un poco mayores, ¿verdad? No es algo que sea demasiado exagerado. ¿Ok? Y bueno, pues sí, hablé ahí un poco sobre esto de cómo siente uno, ¿verdad? La presión sobre su cuerpo. Y bueno, pues no solo en la parte de receptores de dolor, ¿verdad? Uno sí siente, digamos, lo que son otro tipo de interacciones, ¿verdad? De fuerzas, etcétera, justamente en el cuerpo, ¿verdad? Y pues no solo tiene que ser una presión alta o no solo es como que percibamos, ¿verdad? Lo que son presiones, sino pues que también el cuerpo sabe medir lo que son fuerzas. Pero bueno, eso ya vendrá con el hecho de cómo es que se tensan, ¿verdad? O se compactan lo que son o lo que sienten, ¿verdad? Los músculos y los huesos, etcétera. Ya no es tanto en las receptoras de la piel, pero bueno. Entonces continúo. En la diapositiva 7 lo único que tenemos ahí, ¿verdad? Esa diapositiva es casi que solo informativa, es lo que sería una tabla donde hay distintas densidades volumétricas, ¿sí? Aquí lo que se dan son densidades volumétricas. Recordamos, ¿verdad? Del tema anterior donde estuvimos viendo todo lo que era la parte de momento de inercia, que hablamos sobre los tres tipos de densidades. Recordamos nada más que la volumétrica se da como masa entre volumen, que ustedes o la que más conocerán, ¿verdad? También por la parte de otros cursos como el de química. Entonces, y ahí hay simplemente una tabla con distintas densidades a una temperatura que llaman estándar, que es de 0 grados. Entonces, bueno, y una cierta presión, que sería la atmosférica. Para nosotros, nuestros objetos, ¿verdad? O técnicamente sabemos que dependiendo de la presión que se ejerce sobre un objeto en la vida real, en el universo, pues entonces dependiendo de la presión, la densidad del objeto puede cambiar. Por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, un gas, ¿verdad? Y ustedes le aplican una cierta presión, entonces el gas tiene una cierta densidad. Si ustedes le eliminan esa presión o lo, lo relajan, por decirlo así, entonces la densidad puede ir cambiando, ¿verdad? Puede ser menor, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a tener en nuestros problemas, en los análisis, los ejercicios que vamos a estar realizando, va a ser un modelo idealizado donde el objeto no puede cambiar su densidad dependiendo de la presión. O sea, siempre va a tener la misma densidad y de hecho va a tener la misma densidad en todo punto. Entonces, es lo que llaman un objeto incompresible. ¿Ok? No incomprensible, sino incompresible, ¿ok? Que no se puede comprimir. ¿Ok? No es que no se pueda comprender, sino que no se pueda comprimir.
¿ok? Entonces, eso a lo que nos referimos es que la densidad siempre va a ser uniforme en todo punto. Y eso obviamente pues nos facilita lo que son los cálculos, ¿verdad? En nuestros sistemas. Esto no se puede aplicar fielmente a la vida real porque claramente pues, las densidades cambian, pero otra vez, ¿verdad? Estamos aquí utilizando lo que son aproximaciones. ¿Ok? Y otra cosa nada más ahí menciona en la tabla es que, bueno, pues arriba dice sustancia y substance, o sea, nada más fue un problema de traducción. Siguen siendo sustancias, ¿verdad? Lo que está tanto al lado izquierdo como derecho, y todo sigue estando en rojo. Si lo notan, eso sí, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre lo que es objetos, que son, por ejemplo, qué sé yo, sólidos, ¿okay? Que vean que las densidades están como por 10 a la 3, incluso todavía, aún así el agua, ¿verdad? Vean que algunos, ahí hay algunos líquidos, por decirlo así, que también tienen por 10 a la 3, y entre los gases, vean que los gases sí tienen un cambio drástico en lo que su densidad es muchísimo menor, ¿verdad? Vean, por ejemplo, la del aire es de 1,29, la del helio, ¿verdad? Que es 1,79 por 10 a la menos 1, o sea, es muchísimo más baja, ¿verdad? Que la del aire. Entonces, los gases sí tienen una densidad mucho menor, ¿ok? Mucho menor. Entonces, eso es ahí siempre interesante, ¿verdad? Y bueno, pues tiene que ver claramente, ustedes saben química, verán o habrán escuchado, ¿verdad? Todo esto de cómo son las interacciones moleculares entre gases líquidos y sólidos. Y entre los gases, básicamente es nula. Entonces, eso les quita mucha densidad. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda que haya hasta acá? Todo bien. Ok, bueno, pues lo único que he hablado es la tabla, ¿verdad? Ahí mencionaba unas cosillas. Pero bueno, entonces ahora lo que toca es hablar un poco sobre esto que les mencionaba, lo de que dependiendo de la profundidad, ¿verdad? A la que nosotros estemos, pues entonces vamos a experimentar presiones mayores. Y bueno, pues eso, ustedes lo, lo, lo pueden ver, ¿verdad? O lo pueden haber experimentado, tal vez, no sé, no conozco sus vidas, pero si alguna vez han pues, ido a bucear, ¿verdad? O algo por el estilo, por lo menos se han sumergido, ¿verdad? En algún cuerpo de agua. Entonces, conforme ustedes viajan más profundo, sienten una presión mayor sobre sus cuerpos. Y de hecho, pues siempre hay un punto, ¿verdad? Que le dicen a uno que es a dónde puede llegar, porque ahí entonces ya si intenta bajar más, pues se vuelve peligroso, puede colapsar lo que son los pulmones, ¿verdad? Ya uno no podría, pues, respirar. Entonces, la única forma de seguir bajando sería estar en una cabina presurizada, como la de un submarino. Y de hecho, aún así, ¿verdad? Los submarinos, pues, por ejemplo, los primeros submarinos que se hicieron, los primeros prototipos, pues tenían algún tipo de limitante también, ¿verdad? Si llegaban a un punto muy abajo, entonces, pues simplemente se colapsaban sobre ellos mismos, ¿verdad? Y pues dejaban atrapados a toda la gente que estaba ahí adentro. Entonces era muy peligroso. Los submarinos, y de hecho, bueno, pues muchos submarinos todavía tienen hasta un rango, ¿verdad? Límite al que pueden llegar a de profundidad. Y después de eso no sería bueno. Y después, bueno, pues obviamente se ha ido mejorando en lo que es la preparación de submarinos. Hay algunos que han podido bajar muchísimo más, ¿verdad? Y han podido ir a ver realmente lo que está debajo de, o casi que básicamente al fondo del océano. Y creo que, o por lo menos a lo que tengo entendido, ¿verdad? De la fosa que se ha descubierto, ¿verdad? Que se supone que es el punto más bajo o la zona más baja, ¿verdad? O el tracto más profundo, ¿verdad? Que llega el océano, creo que sí se ha podido visitar, ¿verdad? O sea, ya llegamos a tener la tecnología como para llegar a esos puntos. Ya no necesitamos más, ¿verdad? No necesitamos algo que aguante más presión porque no hay más presión, o no hay una presión mayor. Pero sí, todo tiene, ¿verdad? Una limitante y bueno, pues al final lo que quería llegar es que siempre se siente una presión mayor al ir bajando, al ir yendo más profundo. Entonces, exactamente cómo podemos medir lo que es esa presión, bueno, no debe ser exactamente, ¿verdad? En un modelo simplificado, pero cómo podemos llegar y cuantificar lo que es ese cambio en las presiones, se da mediante lo que es este análisis que se hace ahí de la variación de la presión con la profundidad que está en la diapositiva 8. Entonces, lo que me quedan son 5 minutos. Entonces, voy a intentar como más o menos plantearlo, creo que sí me da chance. Pero bueno, el punto es,
nosotros lo que vamos a hacer, no sé si notan ahí la figura que está en la diapositiva 8 a la izquierda, ustedes notarán que hay como lo que parece o lo que aparenta ser un bloque adentro de ese recipiente. Bueno, pues eso no es un bloque, eso es el agua, ¿okay? Que se está resaltando solo una parte del agua, ¿ok? Se está tomando de toda esa cantidad de agua que tenemos por ahí, ¿verdad? Que sería ese recipiente. Tenemos el recipiente, tenemos ahí el agua. Lo que se está haciendo es nada más como suponer que estamos analizando solo una parte del agua, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo fluido, simplemente lo estoy separando del resto. ¿Okay? Es como que yo tenga, qué sé yo, todo un rebaño y yo solo agarre una oveja. Bueno, básicamente es algo así, ¿verdad? Tenemos todo un cuerpo de agua y yo solo estoy analizando lo que sería una parte, una sección de ese cuerpo de agua. ¿Ok? Técnicamente esto está tridimensional, ¿verdad? Sabemos que pues, un cuerpo de agua o una cantidad de agua yo lo tengo que tomar, ¿verdad? Como un objeto tridimensional en un mundo tridimensional. Solo que la figura se ve en 2 dimensiones, pues por la perspectiva de la figura. Pero bueno, entonces a ese cuerpo de agua, o perdón, o esa masa que estamos seleccionando de agua, le vamos a hacer el análisis de fuerzas, ¿ok? Diagrama de cuerpo libre, básicamente. Y entonces, aquí, bueno, pues podemos eh, tenemos calma, ¿verdad? No es como que tengamos que ver ahí torques, nada por el estilo. Nada más tenemos eso por ahí y lo que pensamos es, bueno, pues aquí arriba se va a generar algún tipo de presión. Aquí también va a haber una presión, ¿verdad? Como muestra ahí el sistema. Técnicamente en todos estos puntos, ¿verdad? También se aplican fuerzas, ¿ok? Que representarían una fuerza adicional que se da en esta dirección. Pero el asunto es que acabamos de decir que dependiendo de la profundidad es que cambia la presión, no cambia dependiendo de la dirección horizontal. Entonces, eso nos dice que en esta parte de acá las fuerzas que se puedan generar en esta dirección y en esta dirección se cancelan, ¿ok? Se van a cancelar. Entonces, ahí no nos tenemos que preocupar por la parte en X. Nada más nos vamos a preocupar por la parte en Y, donde lo que tenemos, como antes dije, sería una presión hacia arriba, ¿ok? Que va a generar una fuerza que va a estar dada por la presión por el área de la tapa de abajo, una presión hacia abajo que se da aquí arriba, ¿okay? Que esa vamos a llamarla con un P sub 0, que igual tiene un área que es justamente la tapa de lo de arriba, que bueno, si esto se colocó de una forma correcta, pues la presión arriba y la presión abajo van a tener la misma área de aplicación. Y después, además de eso, tenemos también el peso de ese sistema, ¿okay? O de esa masa seleccionada. Muy bien. Entonces tenemos ahí lo que esos serían nuestras fuerzas. Entonces, como les dije, hay fuerzas laterales, pero no se están colocando en lo que sería el análisis ahí en la diapositiva 8. O sea, técnicamente eso que dice sumatorio de fuerzas debería decir sumatorio de fuerzas en Y, porque también están las laterales, como les digo, pero se cancelan, ¿verdad? Pero bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Okay? Entonces lo que nos dice es que tenemos una presión positiva por el área, eso es una de las fuerzas, y luego tenemos lo que son las otras dos, que serán la presión por el área que está arriba y también el peso del objeto que también está ahí actuando, que es entonces está igual hacia abajo. Entonces vean que aquí arriba se aplica esta, ¿verdad? Cualquier cosa. Y bueno, pues el peso del objeto siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 0 porque al final, si nosotros lo que tenemos, y ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Si ustedes tienen un cuerpo de agua en reposo, y ustedes llegan y lo dejan un buen rato ahí, ustedes llegan y pueden tirar pequeñas virutas, ¿verdad? Y lo que esperan es que quedan suspendidas, ¿verdad? Claramente las virutas tendrían que tener una densidad similar a la del agua, ¿verdad? Pues para que no se hundan, pero técnicamente yo lo que vería es que quedan suspendidas, ¿verdad? Yo no espero que el agua empiece a tener ahí por su cuenta propia, ¿verdad? O si está en reposo, se mantiene en reposo. ¿Okay? Entonces se debería mantener ahí en equilibrio lo que sería esa masa seleccionada de agua. ¿Okay? Entonces, bueno, ya el análisis posterior es simplemente un despeje y lo voy a dejar para la próxima sección porque ya van a ser las 50. Entonces vamos a seguir con esto ahora a las 8. Por lo menos ya quedó planteado. Entonces vamos a seguir ahora a las 8.